Buen día, mi nombre es Emiliano Chirico y de grado octavo chico. Y el día de hoy vengo a hablar sobre el ciclo de Calvin. Primero que todo, el ciclo de Calvin empieza en la fase lumínica, que es la fase del día. La fase del día que entra pues luz solar transformándose en electrones para que así la fase oscura que ahí ocurre el ciclo de Calvin se produzca glucosa, que sería lo mismo que azúcar o cosas así. Entonces, después de que ya se obtienen todos esos electrones, se van aquí a la fase oscura, y en la fase oscura entra dióxido de carbono. El dióxido de carbono, ¿para qué se utiliza? Para fijar los electrones, fijar el carbono. En el ciclo de Calvin se tienen tres etapas que están aquí. Tres etapas que se encuentran aquí. Esta es la primera, que es la fijación, la segunda es la reducción y la tercera es la regeneración. En la fijación, como les dije anteriormente, se fijan los carbonos, se fijan los carbonos. En el segundo, que es la reducción, se reducen los carbonos. Y en el tercero se regeneran, porque al momento de que se da de la fase 1 a la fase 2 se da un gasto de energía. Entonces se necesita regenerar energía para que así pues se pueda ir repitiendo el ciclo y así sucesivamente. Como podemos ver aquí, pues tenemos una pequeña gráfica, no sé si se alcanza a ver, si ahí se ve una pequeña gráfica donde está más o menos. Esta es la fase lumínica, como les vine diciendo, esta es la fase oscura. En la fase oscura, pues aquí este es el ciclo de Calvin, que aquí es donde se presenta el proceso. Ponerle aquí ciclo, ahí está, ciclo de Calvin. Entonces ahí, cuando ya se completa el ciclo, después de que se obtiene todo eso, se obtiene la glucosa. Después de eso se transporta hacia acá. Como les venía diciendo, aquí la glucosa se transporta, esta flechita de aquí, esta flecha de energía, aquí en esta flechita de energía se transporta la glucosa para dar proceso, por ejemplo, a los desechos, para desechar, o también para la respiración de la planta. Entonces esta ha sido pues la explicación más o menos del ciclo de Calvin. Lo que pasa en la fase lumínica, que entra energía solar, que se convierte en electrones, los electrones empiezan a viajar. Después, cuando se produce la fase oscura, se fija el carbono. Al momento de fijarse el carbono se reduce, y después de hacer todo eso se regenera para hacer todo el ciclo. Bueno, a continuación en clase se estuvieron realizando tres preguntas. Esas tres preguntas consistían en, por ejemplo, había una que decía que nosotros teníamos un invernadero. Entonces alguien nos decía que teníamos que aumentar el nivel de dióxido de carbono en ese invernadero. Entonces todos en la clase colocamos que al aumentar la concentración de dióxido de carbono se acelera el proceso de fotosíntesis y se producen células orgánicas. ¿Por qué se acelera ¿Por qué se acelera la fotosíntesis? Porque al momento de la concentración de dióxido de carbono, que eso se da en el ciclo de Calvin, se genera más glucosa, haciendo que la generación de células orgánicas sea mayor.
En la segunda pregunta nos decían que en la Tierra sucedía un gran calentamiento y la concentración de dióxido de carbono aumentó, y decía también que esto siguió así durante 500 años. Todos en la clase respondimos que todo... la pregunta era que cuáles vegetales o plantas podrían pues evolucionar. Entonces todos en la clase colocamos que todos se tienen que adaptar debido al calentamiento y concentración de dióxido de carbono. ¿Por qué se tienen que adaptar? Porque al momento, bueno, hay unas plantas que al momento pues de recibir tanto calor pues obviamente se mueren, pero al momento de recibir esa cantidad de calor, ellas empiezan pues como a agarrar como ese calor de ventaja, ya como para que no se mueran, para que ya no se mueran, para que no pierdan tanta agua, para que no se arruguen. Ellas se tienen que adaptar para así pues poder sobrevivir en ese gran calentamiento. Bueno, y para finalizar, en la tercera se nos decía que un asteroide impactaba contra la Tierra, generándose una gran nube de polvo y atrasando o retrasando el proceso de la fotosíntesis en un 90%. La fotosíntesis, como ya sabemos, gracias a la luz solar, la planta, gracias a esa luz solar, la transforma en energía para que ella haga todos sus procesos. ¿Y qué pasa si esta se reduce? Si se reduce, la planta pues no tiene a pues producir energía, ¿no? No tiende a producir energía, y pues el proceso pues se tiende a ponerse más lento, incluso hasta anidarse, porque como se reduce en un 90%, entonces pues al momento de que se reduce, pues puede que algunas cosas en la planta pues ya no se presenten y se presente la muerte de la planta. Entonces pues esto ha sido todo, y tengan una linda tarde.